Buen día. Mi nombre es Linda Caterine Carrillo de la Cruz, alumna de la Universidad Continental, del curso de Derecho Informático. En esta oportunidad vamos a contestar las preguntas sobre el caso de estudio que es el que no corre, vuela. Y empezamos. Marianela, quien estudió la carrera de mecatrónica hasta el 7º ciclo, obligada por sus padres, decide iniciar sus estudios en Derecho, convirtiéndose rápidamente en una estudiante destacada y con el tiempo se convierte en jueza. Un día, estando en su juzgado, se da cuenta de que los casos tienen ciertas particularidades comunes. Siendo conocedora de los principios de robótica, decide crear un dispositivo que permita predecir con 70% de éxito la conclusión, resolución final de los casos que llegan a su juzgado. El dispositivo, al ser probado por Marianela, no funciona y ésta, tras varios intentos, lo deja olvidado en su despacho, al que solo tiene acceso el pasante de servicio civil llamado Ronald, quien es un estudiante de la generación millennial, que se encuentra preocupado por problemáticas actuales como el cuidado del planeta y la deforestación global, empero descuida sus labores en el juzgado. Ronald descubre cómo funciona el dispositivo y comienza a resolver su caso basado en opiniones del dispositivo, opinión que es compartida por la jueza Marianela, quien no se imagina cómo Ronald realmente resuelve los casos. Asimismo, Ronald elabora una base de datos en el que se incluye el nombre de las partes intervinientes en los procesos analizados. Además, incluye los números telefónicos y los correos electrónicos de las partes. Utilizando al azar, decide llamar a algunos justiciables para solicitarles opinión acerca del tiempo de resolución de los casos y la opinión en relación con la jueza. Un día, uno de los justiciables visita a la jueza Marianela y le solicita explicación sobre las extrañas llamadas. En este contexto, la jueza va entendiendo qué está sucediendo. Además, descubre que todos los casos resueltos por Ronald habían sido apelados y declarados nulos, y que estos últimos había estado usando su dispositivo. De tal manera que vamos a resolver las preguntas, donde la primera pregunta es: en el presente caso, ¿se aplica el derecho informático o la informática jurídica? Para responder esta pregunta tenemos que preguntar primero qué es el derecho informático, donde diremos que el derecho informático es un conjunto de normas jurídicas que regulan la creación, el desarrollo, uso y aplicación de la informática o de los problemas que se deriven de la misma en las que existe algún bien que deba ser tutelado jurídicamente por las propias normas. Diremos que en conclusión que es cuando se utiliza como instrumento. Y la informática jurídica. En este caso diremos que la informática jurídica es una disciplina de las ciencias de la información que tiene por objeto la aplicación de la información en el derecho. Este estudia los recursos informáticos, como el hardware y el software, para que se realice una mejor investigación. Entonces, en conclusión, diremos que la informática jurídica resuelve los problemas jurídicos que trae como consecuencia el uso de la tecnología, información y comunicación. De acuerdo a la pregunta que refiere, ¿se aplica el derecho informático o la informática jurídica? Diremos que sí, se aplican los dos. En este caso, se aplica tanto el derecho informático como la informática jurídica. ¿Por qué? Porque el derecho informático, el derecho informático jurídico, en este caso tenemos la creación del software. En la informática jurídica tenemos la creación del software. Para que se realice la aceleración del proceso.
Y en el derecho informático vemos que la informática jurídica que ya tiene la creación. Bueno. En esta segunda pregunta diremos, ¿cuáles son las acciones que podrían enmarcarse en la informática jurídica? Determina el ámbito de aplicación documental, la gestión, el control y meta documental sustente. Sabemos que las informáticas tienen la informática jurídica documental, la informática jurídica de gestión y control y informática decisional. En la informática jurídica documental, de acuerdo a este caso, vamos a encontrar que se realizó la creación y almacenamiento de la información jurídica de las bases de datos que lo realizó Ronald. En la informática jurídica de gestión y control, vemos que acá se organiza y se controla la información jurídica mediante documentos, expedientes, libros y mediante el uso de la administración del software, donde, de acuerdo al caso, vemos que Ronald llama y hace una base de datos para tener todos los datos de los justiciables, ¿no? Y informática decisional, acá el sistema que dan soporte a la toma de decisiones, donde acá nos ayuda a tomar las decisiones en sentencia y cómo lo hizo Ronald. En esta tercera pregunta, ¿qué tipo de datos personales, sensibles u otros utiliza Ronald en la creación de su base de datos? Vamos a ver que los datos personales que Ronald utiliza son los nombres, los números telefónicos y los correos electrónicos que les pide para poder realizar su base de datos. Y en las sensibles vemos que son las opiniones. Y en este caso, cuando llama a los justiciables o también cuando le pregunta a la jueza sobre los casos. En la cuarta pregunta vemos, ¿es responsable Marianela por las acciones de Ronald teniendo en cuenta que fue Lucas quien creó el dispositivo? Diremos que Ronald es el culpable, ¿no? En la acción vemos que Ronald es el quien creó Ronald es el culpable. Al utilizar el software que no ha sido en ningún momento autorizado, este implementa una base de datos para poder ingresar los números telefónicos, correos y también pide opiniones, que en este caso es la jueza, que es Marianela. Y Marianela, ella no tiene responsabilidad alguna, ya que solo ella creó este software, mas no lo utilizó, y porque no le pudo dar un uso que ella en un principio lo pensó. Bueno, esto ha sido todo respondiendo las preguntas de acuerdo al caso. El que no corre vuela. Muchas gracias.